50, ¿no? 50. Entonces, fíjense, este es y es 0. A eso lo estamos tomando como límite superior. Ahora aquí, este es nuestro límite. Yo tendría que decir cuántas personas con un peso menor que 85. Entonces yo me he quedado en 100. Y aquí esto tendría que ser 0. No hay ni una persona. Entonces, perdón, aquí viene 7, estoy aumentando la clase, 0. Entonces, cuando sumo todo esto, esta parte de N7 sigue siendo 100. Sigue siendo 100. Ahí es 100. O sea que, por más que aumente más clases, ya no sube. Esto se mantiene constante. Sí, constante. Muy bien, eso sería. Entonces hay que practicar para estas otras situaciones y también hacer el proceso inverso, es decir, de trabajar con la frecuencia acumulativa mayor que, o sea, vamos a generar, por decir, de aquí va a comenzar, más o menos yo les voy a dar, así va a ir disminuyendo, ahí puede terminar. Es decir, vamos a tener ¿qué es una ojiva menor que? Es un polígono o de frecuencia, o sea, un polígono segmentado, una curva segmentada mejor. ¿Qué es una ojiva menor que? Es una curva segmentada, Esto así podemos, alguien nos pregunta, ¿no? Una curva segmentada. Esta sería la ojiva mayor que. Entonces esta también es una curva, lo mismo, una curva segmentada. Muy bien, esto lo vamos a terminar. Entonces ya se puede, a la tarea que hicieron, se puede añadir estos complementos de gráficos que podemos hacer para las tablas de distribución de frecuencia. Muy bien, aquí voy a tener y después les cuento la historia. Muy bien. Bueno, ustedes son de estadística 1 y cometí un error terrible. Yo habilité a ustedes a las 2:15 y me olvidé de estadística aplicada, que estamos en la misma parte, después ya se va a ir diferenciando. Entonces cometí un error. Yo decía, ¿por qué no hay gente? Pero yo comencé nomás y lo comencé a grabar. Pero después me di cuenta que ya en más de media clase me di cuenta que estaba solito y que estaba grabando y que terminado tendré que subir. Bueno, me di cuenta que no estaba con el curso adecuado. Entonces, contigo vamos a tener que comenzar de punto cero, a no ser que les dé el grabado, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Quieren en vivo y en directo o quieren el grabado? ¿Qué dicen? O las dos cosas. Hola. Hola, nadie se manifiesta. Bueno. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, las dos podría ser. Entonces me van a dejar, voy a tomar agua, voy a alimentar a mi cerebro. El único órgano del ser humano que no almacena energía es el cerebro. O sea, el cerebro toma la glucosa de torrentes sanguíneos directamente. O sea, lo que necesita va tomando, ¿no? Si no hay nada, viene mareo. Voy a tomar un líquido, un ratito, espérame.
¿qué parte estamos? Lo último que hemos hecho, tabla de distribución de frecuencias, ¿no es cierto? ¿Sí? Estábamos en frecuencia De datos como frecuencia continuos, ¿no? relativa de datos continuos, Inge. Ya, tabla de distribución de frecuencias de con datos continuos. Entonces, lo que hice en el anterior, le puse, a ver, lo que queremos es, cuando construimos la tabla, podemos llenar de números y demás, pero cuando queremos resaltar algo, entonces hacemos gráficos. Vamos a ver los gráficos posibles. Entonces estamos, si yo tengo, necesariamente debo tener una tabla de distribución, de frecuencia. Quiere decir que yo, se realizó, se construyó esta tabla y se tienen unos datos. Entonces, tengo la tabla y es su y prima, límite inferior, incluido, así hemos dicho que es, y es su y más 1, límite superior, prima, abierto, no está incluido. Entonces, aquí podemos, como hicimos en el anterior ejercicio, de considerar, por ejemplo, puede ser número de amigos que tiene, puede ser, diremos estatura. Es uno más. Las estaturas pueden ser el más bajito, 1.40, digamos. 1.40 a 1.50. 1.50. 1.50 a 1.60. A ver cómo está muy largo. A ver, 1.60, 1.71. Y un poquito más pequeño. Esto que sea 45. Perdón. Sí, está bien. 1.45. 45. 1.50. 1.50. 1.55. 1.55. 1.60. 1.60. 1.65. 1.65. 1.70. ¿Cómo se dice? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.70. 1.75. 1.75. Supongamos que el más alto es 1.80. 1.80. Entonces ahí tenemos los datos. Aquí tenemos marca de clase. Sería, vamos a llenar, el punto medio. El punto medio sería 1.40.
42,5, ¿está bien? Me corrigen. 1, 42,5. Más 5, 1, 47,5. El punto, la media aritmética de los dos me da esto, de la segunda clase, de la tercera clase, de la cuarta clase. A ver cómo estamos. Estoy con 1, 57. 57, 5. 1, 62, 5. 1, 67, 5. 1, 72, 5. 1, 77, 5. Entonces, esto viene así. Nos han dado una base de datos, los hemos clasificado, estamos encontrando marca de clase, estamos contabilizando N sub I, ¿no? Para encontrar N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Entonces la pregunta para esto dijimos, ¿cuántas personas tienen una estatura menor que, para generalizar tendría que ser menor que Y sub I, el límite superior, y mayor e igual que, ¿no? Entonces, cuando consideramos así, está nuestra recta de límite de clase, Y sub I prima, aquí está Y0 prima, Y sub 1 prima, Y sub 2 prima, Y sub 3 prima, Y sub 4 prima, Y sub 5 prima, Y sub 6 prima, Y sub 7 prima, Y sub 8 prima. Entonces aquí tenemos la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Aquí la amplitud de clase. La amplitud de clase, ¿cómo la determino? Tendría que decir Y sub 1 prima menos Y0 prima, igual. Sería 145, 1,45 menos 1,40. Entonces esto me da 0,05. Entonces aquí podemos decir, ¿se acuerdan? Dijimos Y0 prima. Y0 prima es 1,40. Para encontrar el Y sub 1 prima, decimos el punto inicial Y0 prima más C. Entonces, cuando hacemos la diferencia, lo que estoy haciendo aquí es Y sub 1 prima
igual, perdón, pasa al primer miembro menos y el 0' y se queda C. Queda C así. Entonces lo que he encontrado es C. C. Cuando hago la diferencia es 1,50. 1,50 menos 1,45. Entonces también es 0,05. ¿Está bien o estoy mal? Sí, está bien. Entonces esto es C. Yo voy comprobando así. Límite inferior menos superior menos inferior, superior menos inferior, nos tiene que ser, puede ser un C constante. O en algún caso yo puedo poner 2 veces C. Es decir, esto menos esto me da 2 veces este valor. Así, o sea, ahí decimos que la tabla puede presentar una amplitud de clase variable. En otras puede ser constante. ¿Listo? Como en este caso, es constante. Entonces, podemos considerar aquí, no es necesario anotar el valor o de representar de frecuencia absoluta de la primera clase. Así, no es necesario. Si no se pone un dato, se entiende, aquí está N1, N2, N3, N4, etc. Lo vamos a poner por esta vez. O sea, no son muy frecuentes. Yo me estoy inventando, ¿no? Porque no hemos partido de una base, si no, no terminamos. N15, N4, digamos, 25, N5, que tengamos más gente, 30, y aquí N6, 35, N7, 20, N8, 20 podría haber, 20, ¿sí, no? Le puse mi almohadilla. Entonces, a continuación viene otra columna. La vamos indicando. H sub I. Ya sabemos cómo se determina H sub I. Si tengo las absolutas, no es más que el cociente de MI dividido por N, hemos dicho, ¿no? Quiero calcular la frecuencia ¿cómo se dice? La proporción de datos en la primera clase, entonces divido N1 dividido por N. Quiere decir que voy a dividir 5 dividido, bueno, aquí encontraremos el total sumatoria de N sub I igual a N. Desde la primera clase hasta la octava clase sería, ¿no? Que es igual aquí 5, 10, 15, 20, 20, a 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 160. 160. Entonces, teníamos una base de 160 datos, lo hemos clasificado, ya está. Y aquí tendríamos 5 dividido por 160, 10. Conviene no simplificar porque al trabajar a escala en los ejes, o otra vez vamos a tener problemas en la referencia. Entonces conviene mantener 15
todos tienen el mismo denominador, 25, 160, 30, 160, 35, 160, 20, 160, 20, 160. Entonces, y sumados, podemos también considerar que la sumatoria de las frecuencias relativas, H sub i, desde la primera clase a la octava, es 1. Aquí sería exacto, ¿no? Porque estamos trabajando con quebrados. Y aquí nos podría venir H sub i por 100. No lo vamos a hacer, no lo vamos a indicar. Vamos a dejar la columna vacía. Aquí, no sé si me alcanza. Aquí vamos a tener N sub i. Esta es la frecuencia acumulativa menor que. Menor que. Frecuencia acumulativa absoluta. Eso es una calidad absoluta. Entonces la pregunta para completar esta columna, para tener N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas tienen una estatura, Ramón? Esto es para frecuencias no acumulativas, menor que va a ser menor que el límite superior, te lo voy a representar de esta forma. Menor que Y sub I más U. O sea, estoy haciendo siempre la pregunta sobre el límite superior. Dice, para la primera clase. Entonces aquí mi pregunta, ¿cuántas personas tienen un peso menor que 145? Entonces aquí, este es 145. Y es 150. 1,50. Aquí es 1,55. 1,60. 1,65. 1,70. 1,75. Aquí 1,80. Voy a poner aquí 1,80. Y 3. Entonces, para acumular, como hacemos la pregunta menor que el límite superior aquí, pues aquí aparecería, tendríamos que ubicar N1. Aquí tendría que estar segunda clase, N2, N3, N4, siempre sobre el límite superior. N5, N6, N7 y
Entonces aquí en cada clase hay N1, N2, N3, N4, N4, N5, N6, N7, N8. ¿Listo? Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cuántas personas tienen un peso menor abierto, ¿no? Menor que 1,45. Menor que 1,45. Entonces aquí N1 solo tiene 5. Entonces este 1 es 5 nomás. Pasamos a la segunda. Decimos, ¿cuántas personas tienen un peso menor que 1,50? Entonces estaríamos aquí. Menor que 1,50. Abierto y hacia la izquierda. En cada uno de ellos hacemos la pregunta sobre el límite superior a la izquierda, sin incluir el límite menor a la izquierda. Cada vez va aumentando, ¿no? Fíjense, obliga a sumar todas las frecuencias que están en esta clase. Esto no hay que olvidar. Menores que 1,80. Eso sí, a sumar todo. Por eso es que vamos sumando para encontrar N2, sería 15. N mayúscula 3 sería, al anterior lo puedo sumar 15, o de lo contrario puedo decir 5 más 10, 15 más 15, 30. O 15 más 15, 30, lo mismo. 30. Mayores, menor que 1,60, seguimos sumando, acumulando. Al anterior lo sumamos 25, 55. Menor que 1,65 sumamos. Al anterior 30 lo aumentamos, sería 85. Menores que 1,70. Al anterior lo sumamos 35. 35, 90, 120. Menores que 1,75. Al anterior lo aumentamos 20, 140. Menores que 1,80. Al anterior lo aumentamos 20, sería 1,60. Entonces aquí hemos reproducido el total. Entonces lo que vamos a hacer ahora, podríamos, no, si hacemos otra columna más ya no vamos a tener mucho espacio, ¿listo? Entonces ahí lo pueden ver gráficamente, que es que la amplitud de clase también aquí 6, 6, 6, 6, 6, 6. Constante la amplitud de clase, ¿no? Uy, este compañero, ¿quién es? John Brian, está llegando a la despedida. Muy bien, entonces borramos esta parte y vamos a hacernos un gráfico. Dije en un momento dado que lo que queremos es que esta tabla continúa, está lleno de datos. Hemos dicho, ¿qué es esto? Vamos a entender. Esta es la proporción de pesos que están comprendidos mayor o igual que 1,55 y menor que 1,60. Estoy leyendo, ¿no? Interpretando estos datos. Eso hay que practicar. Me dice, ¿qué es este dato? 1,70 es la frecuencia acumulativa menor que de la clase sexta, que indica que es la cantidad de datos, a ver,
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Entonces, 120, la clase sexta, n mayúscula 6, es la cantidad de estaturas que son menores que 1,70. Eso es lo que nos está indicando. Cada frecuencia conviene interpretar. Inge, ¿podría ser por la columna de frecuencia acumulada? ¿Qué? Claro, es eso, pues. Lo que tenemos ahí en n mayúscula es la frecuencia. Aquí hemos preguntado, ¿qué es este dato? Este dato es la cantidad de alumnos que tienen un peso menor que 1,70. Así nomás se va a entender. Ahora aquí, esto ya es otra cosa. Cuando puedo entender también. Esta es la cantidad de datos que están en la cuarta clase. Nada más puedo decir. Pero algo más específico, esta es la cantidad de datos, indica la cantidad, que tienen un peso menor que 1,60 y mayor o igual que 1,55. ¿No? Muy bien. Vamos a... Entonces, lo que queremos hacer son gráficos. Primeramente vamos a considerar gráficos sin acumulación. ¿Cuáles son esas variables que no son acumulativas? Todas las que no son acumulativas son la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la porcentual. Estos tres grupos son frecuencias sin acumulación, ¿no? Entonces yo quiero hacer un gráfico para esto. Entonces cuando tenemos datos continuos, los gráficos pueden ser A, histograma de frecuencia. Histograma de frecuencia. ¿Cuántos gráficos puedo hacer del tipo histograma de frecuencia? Podemos decir A1, graficar la frecuencia absoluta n sub i versus contra el límite de clase y sub i prima. Ese sería un gráfico. Un segundo gráfico sería también sin acumulación, expresar la frecuencia relativa, si tengo la frecuencia relativa versus límite de clase. Un tercer gráfico sería de considerar h sub i porcentual versus límite de clase. Ahí sí. En el fondo tengo tres gráficos, ¿no? Pero con diferentes unidades. Los tres gráficos van a ser semejantes porque trabajan a diferentes escalas. Semejantes quiere decir que, por ejemplo, si comparo aquí la frecuencia de clasificación absoluta, el valor más alto es 35. Y ese tiene que corresponder también a la frecuencia relativa. El valor civil, ¿cuál es la frecuencia relativa más alta? Que esta va a ser 35 sobre 5. Valor más alto en relativa, valor más alto en absoluto. Y eso también va a coincidir con la, digamos, 35 dividido por 160 por 100, la porcentual. También va a ser la más alta, tiene que coincidir. Por eso decimos, son semejantes. Como cuando estudiamos triángulos semejantes. Entonces tenemos la semejanza ahí. Vamos a hacer la primera ya. Primera representación gráfica. Esto va a ser A sub 1, n sub i
versus y eso y por E. ¿Qué hacemos? Entonces aquí va a tomar en cuenta, en el eje vertical va a estar este valor. Eje vertical va a ser n sub i. Eje horizontal va a estar y sub i, límite de clase. Para subdividir el eje vertical, tenemos el valor más alto, 35. Entonces yo puedo decir, a ver, puedo considerar así, es más fácil. Aquí 30. No, mejor 40. Ya, aquí 40. Lo redondear, 40. La mitad es 20. 20. La mitad es 10. 10. La mitad es 5. Entonces podemos subdividir. Sería 15. Y la mitad sería 30. La mitad sería 25. La mitad 35. Ahora, el eje horizontal. En este caso, el eje horizontal comienza es el dato mínimo, 1,40. Entonces, aquí seguramente, depende de mis valores que tomo, ¿no? Como referencia, es como decir, aquí está 1,40. Y voy avanzando, o sea, mi gráfico deja un espacio que es sin utilizar. Para evitar eso, lo que hacemos es lo siguiente. Interrumpir el eje horizontal, así, y decir que aquí está 1,40. ¿Y cuántos datos necesitamos? Vamos a poner que estaría 1,80. El último, ¿no? Me va a necesitar de porque estaría 1,60. A ver. Vamos a ver. Son 8, hemos dicho. Estamos subdividiendo. Así podemos subdividir este eje. Y decimos, aquí está, y es 0'. Ahí está y es 0'. Aquí está y es sub 1', igual a 1,45. 1,45. Aquí está y es 2', 1,50. Y es 3', 1,55. Aquí está 1 y es sub 4', 1,60. Y es 5', 1,65. Y es 6, 1,70. Y es 7, 1,75. Y 8, 1,80. Así sería. 1,80. Entonces,
vamos a... O sea, ¿en qué va a consistir el histograma de frecuencia? El histograma de frecuencia va a consistir en rectángulos verticales, cuya área, como aquí decimos, la amplitud de clase es constante, es decir, la base del rectángulo vertical va a ser constante. Por lo tanto, el área de proporcionalidad de cada rectángulo va a ser proporcional a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa, si trabajo con la relativa, o la frecuencia porcentual, ¿no? Cada vez va a ser proporcional a los valores de cada clase. Entonces nosotros tenemos la posibilidad entonces para estos tres de mostrarles con un solo gráfico. En este caso la absoluta es función del límite de clase. Entonces aquí tenemos las amplitudes de clase. Entonces de cada una es C, 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 C. Eso indica de que la base es constante. La altura va a estar por la frecuencia absoluta. Por ejemplo, para el primer caso, levantamos, esta es la primera clase, segunda, tercera, etc. Levantamos perpendicular. La altura dice, bueno, está representada por la frecuencia igual a 5. Aquí está la frecuencia igual a 5. Entonces, entramos horizontalmente. Lo que hemos definido es un rectángulo que lo vamos a graficar. Así. Ya. Esta es la primera clase. Segunda clase. Estos son los límites de la segunda clase. La frecuencia es 10, entonces con 10 entramos horizontalmente. E interceptamos con segmentos verticales. Segunda clase. Tercera clase. Tenemos los límites de clase, levantamos perpendiculares. Tercera clase, 15. Pues aquí, 15. Ahí sí. Tenemos tercera clase. Tercera clase. Cuarta clase, los límites, ¿cuánto es? 25, cuarta clase, 25. Cuarta clase. Luego tenemos la quinta, tenemos los límites, 30. Vamos horizontalmente, 30. Quinta clase. Sexta, tenemos los
los límites. Sería 35. Clase séptima. Séptima, ¿cuánto dije? Séptima, 20. Entonces, 20, ¿qué sería? Ahí. Última clase, 20 también. 20. La octava clase. Entonces este sería un histograma de frecuencia. Un gráfico histograma de frecuencia. De frecuencia. Histograma de frecuencia. Entonces el histograma de frecuencias me puede mostrar lo siguiente. ¿Qué clase tenemos mayor cantidad de personas? Entonces, en la sexta clase. ¿Cuál es la clase que tiene menor número de personas? Sería la primera clase, ¿no? Tenemos algunas clases, es muy accidentado, fíjense, ¿no? Es bien variable. Entonces yo decía, por ejemplo, cuando buscamos n, generalmente m para clasificar los datos varía entre 5 y 20, es decir, yo puedo tomar un valor. Supongamos que he tomado 8 o con, ¿cómo se dice? A ver, n mayor igual n, ¿no? Que la raíz cuadrada del número de datos. En este caso, n mayor o igual que 160. Fíjense, raíz cuadrada de 160. 160 datos estamos utilizando, no coincide, o sea, no siempre va a coincidir. Porque aquí nosotros ya hemos considerado que esta tabla nos han dado, seguramente han hecho esto. Entonces aquí 9 por 9, 81, ¿no? Raíz cuadrada de 100 sería 10, ya más de 10. Aquí tenemos solo 8. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de dar más clases? Para ver si tenemos mayor variabilidad, que lo podemos observar gráficamente, las estaturas. En este caso, tenemos dos clases que tienen la misma
trasladado al eje horizontal. Aquí está la marca de la primera clase, sería, ¿no? Marca de la primera clase, de la segunda, tercera, cuarta, quinta. Y esos resultados tendríamos que trasladar aquí. Si tercera clase, 1,52, 1,52,5, ¿no? Sí. Cuarta clase, unos 5,75. 1,575. Quinta clase, 1,62,5. Es la sexta, 1,67,5. 1,67,5. 1,725. 1,725. 1,7 de la octava clase, 1,77. Ya está. Eje vertical, entonces el valor máximo sería 35 nomás, ¿no? Entonces hemos dicho 40. Y 40, y 20, y 10, 5, 15, la mitad, 30, 35, y la mitad, 25. Primer punto sería este valor con 5. Entonces, 5 con la marca de clase definimos un punto sobre el plano. Este punto. Luego, esta marca en el eje horizontal con en el eje vertical 10. Entonces, vamos horizontalmente, verticalmente, interceptamos y tenemos un punto. Tercera clase, 15. Cuarta clase, 25. Vamos a borrar esto. Una, dos, tres, cuatro, quinta clase. Quinta clase, 1, 6, 25, 30. Treinta y cinco para y es 6, marca de clase.
20 para esta marca de clase. Eh, 20 para la última. A ver cómo estamos. No nos hemos saltado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? 20 también. A ver, ¿cómo está esto? 1,45, 1,47, 1,55, 1,50, 1,625, 1,67, 1,7, 1,725 y 1,77. Tenemos 5, 10, 3, 15, está bien, 25, 30, 35, 20 y 20. Entonces 1, 2, 4, 5. Bueno, está bien. No sé, entonces que me he saltado en algo. ¿Qué he repetido? No sé. Bueno, este es con puntos medios, ¿no? Trabaja con puntos medios. Al final, para que sea un polígono de frecuencias, unimos este punto y generamos si queremos comenzar en 0, aumentamos una clase más, pero un punto medio. El punto medio de otra clase a la izquierda. Tendría que estar a la misma distancia. Entonces, esa es. Y comenzamos de 0, porque no hay personas en esta clase. Aquí lo mismo. Aquí nos hemos equivocado y esto tendría que bajar a esta marca de clase. Comenzaría en 0. Esto lo que hace la computadora es alisar. A veces ustedes van a ver unas curvas así o una curva de esta forma. Es alisar en lugar que sea segmentada. El polígono de frecuencias es una curva segmentada. Una curva segmentada. Segmentada. Pues tiene sus vértices, ¿no? Aquí, donde es una línea quebrada también se puede decir, ¿no? Bien. Si hago B1, me va a salir semejante a esto. Si hago, perdón, B2, semejante a esto. B3, semejante a esto. Esto es B1. Ya está. Para terminar, vamos a hacer esta columna. Vamos a graficar. Entonces, igual podemos estudiar ahí qué es lo que está ocurriendo, cuál es el punto más alto, cuál es la clase que tiene su marca de clase más alta, más baja, y que todas esas cosas, todo lo que se puede generar o comprender a partir del gráfico. Ahora queremos hacer frecuencias acumulativas. Frecuencias acumulativas. Frecuencias acumulativas. Aquí tenemos dos tipos. Vamos a decir A, frecuencias, a ver. Frecuencias acumulativas. ¿De qué tipo? El tipo
menor que. Entonces ahí podemos generar un gráfico. Podemos trabajar con considerar un A sub 1, graficar la frecuencia acumulativa menor que n sub i, o simplemente n, y pongamos así, ¿no? Versus y sub i. Ya, pongamos, ¿no? Y sub i prima, o sea, sería marca de límite de clase. Un A sub 2, generar otro gráfico, frecuencia acumulativa relativa menor que H sub i versus límite de clase. Un tercer gráfico, el H sub i porcentual versus, porcentual, lo hemos dicho, por 100 versus D sub i. Ese serían los gráficos. Viene un segundo grupo, lo contrario, frecuencias acumulativas, del tipo mayor que. Aquí también podemos generar B sub 1 n sub i asteriscos. Aquí tendría que venir un asterisco. N sub i asterisco. Versus también límite de clase. De sub i prima. Un gráfico B sub 2 H sub i asterisco versus límite de clase. Un tercer gráfico que puede ser H sub i asterisco por 100 porcentual versus límite de clase. Y tendría que ser. Entonces, por lo pronto haremos A sub 1. Esto vamos a hacer. Entonces, vamos a graficar. Aquí está A sub 1, M sub 1 versus límite de clase. Límite de clase 0 y sub, ok, digo, n sub i. Entonces, para el límite de clase aquí cortamos también, ¿no? Entonces hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clases. Entonces aquí tenemos y es 0, y es sub 1, y es sub 2, y es sub 3, y es sub 4, y es sub 5. Claro, lo ideal sería poner los valores, ¿no? Y es sub 6, y es 0, y es 1, y es 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El eje vertical. Tomamos el valor más alto, 160. A ver, sí. Y sería 160. La mitad de 160 es 80. La mitad de 80 es 40.
La mitad de 40 es 20. La mitad de 20 es 10. Y podemos dividir. La mitad de esto es 5. La mitad de esto, 60. La mitad de esto es 120. 120. 20, 40. 140. 100. Así, ¿no? Bien. Entonces, menor que. Y tenemos, esto se va a trabajar con el límite superior. Porque decimos, ¿no? Menor que, ¿cuántos datos menores que 1,45, menores que 1,50? Esto está trabajando. Esto es para menor que. Menor que. Y este otro es el límite inferior, mayor que. En lugar de menor que, tengo que poner mayor que. Mayor que. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, 1,45 con 5. 5 aquí. Menor que 1, decimos, ¿no? 1, aquí también está 1,45. Aquí tendríamos que decir 1,45. ¿Cuántos datos menores que 1,45? 5. Entonces definimos un punto otra vez aquí. Un punto. ¿Cuántos datos menores que, aquí estamos en la segunda clase, 1,50? 1,50. Entramos 15. Entonces 15, aquí está 15. Entonces aquí viene a ser 15. Con 15 estamos trabajando. ¿Cuántos datos menores que 1,55? 30. Entonces aquí 30. Aquí podemos poner 30. 30. Ahí un punto. ¿Cuántos datos menores que 1,60? Menores que 1,60, 55. Entonces, aquí está la mitad es 50, aquí está 55. ¿Dónde está? 55 aquí. 55. Un punto. Menores que 1,65. Menores que 1,65. 85. Aquí está 85. Vamos horizontalmente. Subimos. Eso no. Menores, estamos en la sexta clase. Menores que 1,70. Menores que 1,70, 1,40. 140. Vamos horizontalmente. Subimos y definimos un punto. Octavo, menores que 1,80, 1,60.
Espero que no nos hayamos soltado, no sé. Y ya. Entonces aquí tenemos el histograma de frecuencia. Entonces, esto se llama ojiva. Ojiva menor que. Entonces eso decíamos cuando llegaron, ¿qué es una ojiva menor? Esto no es más que, esto es una curva segmentada. Si alguien me pregunta, no, es una curva segmentada de que resulta de graficar la frecuencia absoluta menor que con respecto al límite de clase, así tendré que contestar. Ahora, cuando aparece otra columna aquí, n sub i asterisco, entonces esa menor que ya comienza aquí. Menor que fíjese aquí va a ser cuántos datos mayores o menores que menores que 140, 140. Pues todos esos datos son mayores y tenemos que sumar todo esto. O sea, n1 asterisco es igual a 160. Porque esos mayores o iguales que 140, todos estos datos. Después, la segunda corrida cae sobre este límite inferior, segunda clase. ¿Cuántos datos mayores o iguales que 1.45? Este es menor. Todos los que están en este rango es menor. Entonces, decimos, en ese caso tengo que sumar hacia abajo. Aquí estamos. Esto ya no. Esto queda descartado. Solo a partir de aquí tengo que sumar. Es como restarle, yo digo, 1.65 y en sub 2 asterisco menos 5, ya el 5 ya no tengo que sumar, entonces me queda 1.55. N3 asterisco. ¿Cuántos datos mayores que mayor o igual que 1.50? Estamos horizontalmente, vamos en la tercera. Tengo que sumar todo esto. Cada vez voy reduciendo al revés que la otra. Voy reduciendo. Entonces, para el tercer dato sumo estos datos. O lo podemos restar 15 de 1.55, que sería 1.40. Y así vamos, ¿no? Tiene 4, vamos acumulando los datos mayor que. Entonces lo que vamos a tener es un punto, estos datos, perdón, este dato con el límite inferior, que hemos dicho mayor que con esto. O sea, este valor y este valor genera un punto. 1.45, 1.55, otro punto. Entonces lo que vamos a ver que esto va a ir cada vez. Va a ir uno, dependiendo del valor, 1.55, por ejemplo, va a ser por aquí o aquí, va a ir disminuyendo. Así va a disminuir. ¿Listo? Y entonces se va a llamar ojiva mayor. Ojiva mayor. Ojiva mayor ¿qué? ¿Qué es la ojiva? Es un polígono o es una curva segmentada. Un polígono puede decir, ¿no? Muy bien.
Hemos terminado. Entonces, cuando nos vemos con ustedes el próximo viernes. Tenía que entregar alguna tarea para que lo... Inge, sobre eso la consulta, teníamos que entregarle hoy un trabajo, pero no habilitó un espacio para entregarle. Ya, ahorita lo habilitamos y lo complementan a esto el gráfico para la próxima, ¿listo? Los gráficos que hemos visto, porque seguro que va a haber uno de ellos en el examen, ¿listo? Entonces yo habilito